Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en la ciudad de Chimbote, Perú, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios, la palabra profética correspondiente a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Para eso quiero leer en San Mateo, capítulo 13, verso 30 al 43, palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, donde dice, en esta parábola del trigo y de la cizaña, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego, en el mismo capítulo 13, verso 36 al 43, dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ahora, ¿quién sembró la cizaña? Porque el trigo, ¿quién la sembró? ¿Quién sembró el trigo? El Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién sembró la cizaña? Dice Cristo: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, en el fin del tiempo de la cosecha. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, nuestro tema para esta ocasión es la bendición de Dios hoy, en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo en esta parábola nos habla del fin del siglo y señala que para el fin del siglo Él enviará a sus ángeles para llevar a cabo la obra correspondiente a la cosecha. Y el trigo, vean ustedes, dice que será recogido, pero recoged el trigo en mi granero. Pero ¿qué es de la cizaña? La cizaña será atada en manojos y será colocada en el horno de fuego para ser quemada. Ahora, el trigo representa a los hijos del reino, la cizaña representa los hijos del malo. En esta parábola, miren ustedes, encontramos que Cristo ajusta su parábola a todo lo que ya está hablado en el Antiguo Testamento, porque ningún profeta puede contradecir lo que ya un profeta anterior a él profetizó. Miren cómo Cristo habla de acuerdo a lo que ya está profetizado. Dice, y nos da más luz en cuanto a esto que ya está profetizado. Si ustedes examinan todas las profecías de Jesucristo, encontrarán que de estas cosas ya otros profetas en el Antiguo Testamento habían hablado. Pero ahora Cristo trae con más luz, más amplitud,
esas profecías, y por eso es que todas las profecías de Cristo pueden ser comprobadas, verificadas en el Antiguo Testamento. Él dice que la cizaña será quemada. ¿Quieren ver la cizaña siendo quemada? Pues las cizañas son los hijos del malo. ¿Quieren verla en el Antiguo Testamento? En Malaquías capítulo 4 verso 1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esa es la cizaña, los hijos del malo. Serán estopa, serán quemados. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, raíz y rama, perdón, raíz y rama. La raíz de una familia pues son los abuelos, y la rama pues son los hijos, y el tronco ahí son los padres. Ahora no dejará ni raíz ni rama. O sea que la cizaña, los hijos del malo, tienen un grave problema delante de Dios para el día postrero. ¿Qué dijo Cristo en cuanto a esto? En otro lugar, porque ya hemos visto que Cristo habló del trigo y de la cizaña. Pero ahora vean ustedes lo que dice Cristo en San Mateo capítulo 15 verso 13. Dice de la siguiente manera: miren, entonces acercándose a sus discípulos, verso 12 y 13 dice: entonces acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿a quién? A Jesús, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Siempre estaban ofendiéndose cada vez que Cristo hablaba. O sea que no era la primera vez. Siempre estaban en contra de Cristo, y todo lo que Cristo hablaba, siempre estamos buscándole faltas, y en muy pocas ocasiones estaban contentos con lo que Cristo hablaba. Como tenemos un caso en donde se pusieron muy contentos los fariseos, pero los saduceos no estaban nada de contentos. Fue cuando Cristo les habló de la resurrección, y los saduceos le habían preguntado a Cristo porque no creían en la resurrección. Los saduceos ni creían tampoco en qué, en que hay ángel. ¿Y cómo puede ser que ni crean en ángel ni que hay resurrección? Y los saduceos eran la parte de la aristocracia de la religión hebrea. O sea que de los saduceos provenía el sumo sacerdote. La casta sacerdotal era de los saduceos. Y vean cómo eran incrédulos a la resurrección, y eran incrédulos a que habían ángeles. No creían ni en ángel ni en resurrección. Y la ley les fue dada, ¿por qué? Dice la Escritura, por comisión de ángeles. Y ahora Cristo, cuando le preguntan, mira, le hacen una pregunta para tratar de agarrarlo en la respuesta, a ver si se salía de la Escritura, para acusarlo y condenarlo. Y le preguntan, hubo una mujer, la cual fue casada con un hombre, y murió ese hombre, y luego ella se volvió a casar con el hermano de ese hombre que murió. Y luego, ¿qué sucedió? Murió también ese otro hombre, el hermano con el cual se casó, y se volvió a casar, pero se casó con el otro hermano, y se murió también, y se casó de nuevo con el otro hermano que quedaba, o con el otro hermano, y así por 7 ocasiones. Esa mujer se casó, moría su esposo y se casaba con el otro hermano, porque conforme a la ley, el hermano que le seguía al que murió tenía que levantarle simiente al hermano que había muerto.
Por lo tanto, le tocaba casarse, conforme a la ley, con un hermano del que murió. Y así se casó por 7 veces con 7 hermanos, porque cada vez que moría uno, pues se casaba con el otro. Y murieron los 7 hermanos y murió ella también. Y miren, los que no creían en resurrección le preguntan a Cristo: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será? No creían en la resurrección, pero como querían, como decimos nosotros, pescar a Cristo en una falla doctrinal, para probarle que la doctrina de la resurrección estaba equivocada, le dicen: ¿de cuál de esos 7 será? ¿Por qué? Ven, ustedes le colocan esa trampa, diríamos, para que Cristo no pueda decir para que Cristo se encuentre en un problema. ¿Por qué? Se casó con 7 y ahora ¿de cuál será cuando resucite? Tremendo problema para un teólogo fariseo o saduceo, pero para Cristo no había ningún problema. Les dice: en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios. Le contestó 2 cosas ahí. Le habló de la resurrección y de los ángeles de Dios también, en las 2 cosas que ellos no creían. Y les dice a ellos: Abraham, vean ustedes, Dios es el Dios de Abraham, dice la Escritura, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos. Los mató ahí también, como decimos nosotros, les dio una respuesta que quedaron mudos los saduceos. Y ahí se alegraron los fariseos, diciendo: bien has contestado. O sea, los fariseos pues pensaban y decían: le diste una pela a esos incrédulos saduceos. Pero cuando Cristo le hablaba a los fariseos, también le hablaba fuerte, por ser incrédulos también al programa de Dios, y por ser fanáticos, y por ser legalistas también. Ahora vean ustedes cómo Cristo contesta a esas preguntas, porque toda pregunta tiene una respuesta divina, si es una pregunta bíblica, si es una pregunta relacionada al programa de Dios. Ahora encontramos que en esa ocasión sí los fariseos estaban de acuerdo con Cristo, porque ellos creían en ángeles, o en ángeles, creían también en la resurrección, pero los saduceos no creían. Ahora, aquí en la parábola del trigo y de la cizaña, vean ustedes, Cristo nos habla del recogimiento del trigo, o sea, el recogimiento de los escogidos de Dios para ser colocados en el alfolí de Dios, y también nos habla de la cizaña siendo atada en manojos para ser echada al fuego, echada al horno de fuego, echada a la gran tribulación en el tiempo final, en el día postrero, donde será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes, porque será un día ardiente como un horno, dice aquí Malaquías en el capítulo 4, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se cumplirá durante la gran tribulación, en donde la radioactividad se soltará por causa de una tercera guerra mundial, por causa de esas bombas atómicas y reactores nucleares que existen, donde está almacenada la radioactividad. Y eso ocasionará grandes desastres sobre ciertos territorios para la raza humana, y así quemará millones de seres humanos la radioactividad, en cumplimiento a lo prometido del día grande y terrible de Jehová, el cual será un día ardiente como un horno. La capa de ozono por esos territorios donde habrá estas explosiones de esta guerra atómica se va a romper, va a ser destruida también
y el sol entrará también, aumentará la temperatura también en esos territorios y será algo terrible para esas naciones. Ahora, no van a tirar bombas atómicas donde hay naciones que no tienen bombas atómicas. Esas bombas atómicas serán tiradas donde hay naciones que tienen bombas atómicas, o sea que será una guerra en la cual unos y otros que tienen bombas atómicas se atacarán y se tirarán esas bombas atómicas y causarán esa situación. Y también de seguro ocasionarán que los volcanes entren en erupción también y que la tierra se mueva también de su eje y que se enderece también la tierra, porque durante la gran tribulación esa situación de esos juicios divinos que estarán desatándose sobre la tierra harán que la tierra se vaya enderezando y para el reino milenial esté derecha para tener un glorioso reino milenial. Bueno, vean ustedes cómo esos juicios divinos van a venir en esa forma. Miren ustedes cuando Dios castigaba al pueblo hebreo, ¿qué hacía? Usaba a otras naciones y venían a ser el fuete divino para castigar al pueblo hebreo. Y ahora vean ustedes cómo las mismas naciones, unas naciones contra otras, vendrán a ser el fuete divino para el juicio divino que va a venir sobre la tierra. Y en adición vendrán catástrofes como volcanes y cosas así, maremotos y todo eso, porque esa radioactividad y explosiones nucleares van a ocasionar también esos problemas en la naturaleza. Y todas esas cosas serán habladas de que van a suceder, y Cristo por medio de su ángel mensajero estará identificando aún lugares donde sucederán estos juicios divinos. Porque en el mensaje profético de Cristo a través de su ángel mensajero estará siendo profetizado todo esto que ha de venir conforme a como Dios ya lo vio desde antes de la fundación del mundo. Y en el mensaje de Cristo por medio de su ángel mensajero encontraremos los territorios señalados para esos juicios divinos ser manifestados. Miren en Apocalipsis capítulo 11, capítulo 10, vamos a leer primero aquí, verso 8 al 11 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ministerio profético para el día postrero, en la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, encontramos que pertenece al que recibirá el librito de los 7 sellos abierto y que se lo come en el día postrero para tener el ministerio profético sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Sobre muchos pueblos, naciones y lenguas vendrá el mensaje profético que hablará de los juicios divinos que vendrán sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y también vendrá el mensaje profético que hablará las bendiciones divinas que vendrán
sobre pueblos, naciones y lenguas también. Por eso es que para el día postrero se estarán hablando tanto juicios divinos como bendiciones divinas sobre pueblos, naciones y lenguas, porque en este librito de los 7 sellos hay bendiciones y hay juicios divinos también. Ahora encontramos que los juicios divinos serán hablados para y sobre aquellas naciones que estarán señaladas para el juicio divino caer sobre ellas, y se mostrará el porqué y cómo vendrá ese juicio divino. Y también a las naciones que sean habladas las bendiciones divinas del día postrero, se mostrará cuáles son esas naciones y por qué vendrán esas bendiciones divinas. Porque siempre hay una causa, tanto para que venga la bendición como para que venga la maldición. Miren ustedes, en Deuteronomio encontramos esto ya dicho. Nos dice Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio nos habla acerca de todo esto. Vamos a ver qué lugar es donde nos dice: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas. Y ahora también nos dice la Escritura: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siendo que depende de Dios la bendición y también la maldición, entonces tiene que surgir un motivo para que venga la maldición de Dios sobre una nación o muchas naciones. Y tiene que surgir un motivo también para que venga la bendición de Dios sobre una nación o muchas naciones. Ahora encontramos que Dios al pueblo hebreo le ordenó el mensaje de la ley para que el pueblo hebreo permaneciera en ese mensaje y Dios trajera las bendiciones divinas sobre el pueblo hebreo. Encontramos que Dios le dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y luego, cuando el pueblo hebreo entró a la tierra prometida, Dios ordenó a 6 tribus que se colocaran en el monte Gerizim. Esto es un monte de la tierra de Efraín, y ordenó a las otras 6 tribus colocarse en el monte Ebal. Y serían leídas, habladas las bendiciones desde el monte Gerizim, ese monte de Efraín, y luego serían habladas, leídas las maldiciones desde el otro monte. Y para el pueblo estaba siendo establecido allí que recibirían o la bendición o la maldición. Si guardaban los preceptos divinos y caminaban en el programa de Dios, se materializarían en ellos las bendiciones de Dios. Si desobedecían la palabra de Dios y andaban en sus propios caminos,
vendrían las maldiciones de Dios sobre el pueblo hebreo. O sea, se materializarían en ellos las maldiciones. Y podemos ver que el pueblo hebreo caminó más en sus propios caminos que en el camino de Dios, y por eso tuvo tantos problemas delante de Dios. Fue una palabra ya hablada, tanto de bendición como de maldición. Dios dijo: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y les dijo: escoge la vida para que vivas. O sea, no seas tonto. Escoge la vida para que puedas vivir y tengas las bendiciones de Dios. Porque el que no escoge la vida y camina en su propio camino y conforme a su propia voluntad, ha escogido la muerte. Y por consiguiente, las maldiciones de Dios. Esa persona es una tonta. Y si es una nación tonta e ignorante. Por eso es tan importante dar a conocer el programa divino, la palabra de Dios, para que las personas puedan conocerlo y puedan escoger la vida, la bendición de Dios, y se materialicen en esas personas y en esas naciones las bendiciones divinas prometidas para ese tiempo. Ahora, vean ustedes que estamos hablando de la bendición de Dios para hoy. Y de edad en edad ha estado la bendición de Dios moviéndose de etapa en etapa, de edad en edad, durante estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Así como estuvo delante del pueblo hebreo la bendición y la maldición. Y ahora, de edad en edad, Cristo ha estado construyendo su iglesia, creando su iglesia, ese cuerpo místico de creyentes, esa nueva raza, porque la formación o creación de la iglesia del Señor Jesucristo es la creación de una nueva raza, de una raza que tendrá un cuerpo eterno, pero que primero recibe un espíritu teofánico eterno cuando cree en Cristo como su Salvador y recibe el Espíritu de Cristo. Y así nace en el reino de Dios, recibe el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo, y ya esa persona tiene vida eterna. Cristo dijo en San Juan capítulo 6 y verso 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuando Cristo dice que conforme al orden divino será la resurrección de los muertos en Cristo? Para el día postrero. Cristo efectuará la resurrección de los creyentes en Él que han partido. ¿Cuándo? En el día postrero. Sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean cómo dice que Cristo llevará a cabo la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. En San Juan capítulo 5 también nos habla de la siguiente manera. Dice, el verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y el que no la oye, pues no tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. O sea que no será condenado en el juicio final. No vendrá a condenación, no pasará por el juicio final. Y no será echado al lago de fuego, sino que dice más, ha pasado de muerte a vida. Vean ustedes, ha pasado de muerte a vida porque antes de recibir a Cristo, pues estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Jesucristo y recibimos su Espíritu, hemos recibido vida eterna. Y hemos recibido un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión,
y nos encontramos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y con Cristo Jesús. Y solamente nos falta el cuerpo físico y eterno que Él nos dará en el día postrero, resucitando a los muertos en Cristo y luego transformando a todos los que vivimos, que hemos creído en Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo y hemos venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean, Cristo ha estado formando su iglesia, creando su iglesia de edad en edad. Y para eso Él, de edad en edad, ha enviado un mensajero. Para la primera etapa o edad, envió a San Pablo en Asia Menor. Y ahí llamó y juntó a los escogidos de esa primera etapa, de esa primera edad, allá en Asia Menor. Luego, para la segunda edad, envió a Ireneo, allá en Europa, en un territorio europeo. ¿Cuál fue, Miguel? Ireneo. Envió a Ireneo en Francia y allá llevó a cabo Cristo por medio de Ireneo, porque era Cristo en el Espíritu Santo manifestado en cada uno de estos mensajeros. Cristo en San Pablo primero en Asia Menor, Cristo en Ireneo en Francia, allá en Europa, luego Cristo en San Martín en Hungría, y luego Cristo en Colombo en Irlanda y Escocia, y luego Cristo en Lutero en Alemania, y luego Cristo en Wesley en Inglaterra, y luego Cristo en el reverendo William Marion Branham en Norteamérica. Y por medio de esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de esos mensajeros, Él creó, formó esas 7 etapas de su iglesia, en donde llamó y juntó sus escogidos de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, las cuales corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, las cuales son la materialización de el lugar santo del templo de Moisés y del templo de Salomón. Y ahora vean ustedes cómo Cristo ha estado construyendo un nuevo templo para Dios, porque ya no existe ni el de Moisés ni el de Salomón. ¿Y dónde estaba el de Salomón? ¿Y en dónde estaba el templo que estaba en existencia en los días de Jesús? Lo que se encuentra en la actualidad es la mezquita de Omar, un templo no judío. Y ahora, ¿qué más tiene Dios en su programa para este tiempo en el cual vivimos? Porque ya han transcurrido las 7 etapas de edades de la iglesia gentil y los ministerios de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades. Ya ellos terminaron su ministerio y se encuentran descansando en la 6ª dimensión en el paraíso, y allí en el paraíso están los escogidos de estos mensajeros, aunque del 7º ángel mensajero todavía quedan algunos aquí en la tierra, pero pertenecen a ese 7º ángel mensajero, y algunos de ellos pues vendrán al precursado y vendrán a formar parte del grupo del precursado. Pero si no llegan al precursado, no lo reciben, no lo ven y lo reciben, entonces se quedarán formando parte del precursor. Y ahora, ¿qué nos queda en el programa divino? Ya que ha ido Cristo de edad en edad manifestándose por medio de cada mensajero en cada territorio, y el último territorio había sido Norteamérica. ¿Qué otro territorio tiene y qué otro mensajero tiene Cristo para manifestarse en el día postrero? Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean, está enviando un profeta mensajero, viene revelando las cosas que deben suceder pronto, viene profetizando de las cosas que han de suceder. Son los profetas los que profetizan, y por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 nos dice:
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, vamos a ver, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vamos a leerlo directamente aquí. La revelación de Jesucristo, capítulo 1, verso 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién vino la revelación de Jesucristo? Por medio del ángel mensajero de Jesucristo. Por medio de ese ángel, de ese profeta, es que vino la revelación de Jesucristo a Juan el apóstol en esta forma simbólica. Y miren ustedes, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que es un mensaje o una revelación profética enviada por Cristo a través de su ángel mensajero, el cual es el profeta de la dispensación del reino, porque no puede venir con una revelación profética, con palabras proféticas, si no es un profeta. Vean, y él viene, ¿cómo viene? Trayendo un mensaje profético. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es una profecía abarcadora, la cual trae el ángel del Señor Jesucristo. Es un espíritu de un profeta el que viene revelándole a Juan el apóstol estas cosas que deben suceder pronto, y para el día postrero ese espíritu del profeta estará manifestado en carne humana y será el profeta de la dispensación del reino. Será el profeta mensajero también de la edad de la piedra angular, en el cual estará Jesucristo manifestado en el Espíritu Santo, y por medio de él le estará hablando a su iglesia y le estará dando a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, porque la revelación de Cristo para el día postrero viene por medio de su ángel mensajero, así como para cada edad vino por medio del ángel mensajero de cada edad, a través del cual se escuchó la voz de Cristo en cada edad, y los escogidos escucharon la voz de Cristo y fueron colocados en el cuerpo místico de Cristo, que es el redil del Señor. Él dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, así, vamos a ver, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son hebreos, son gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él llama y junta a todos sus escogidos. Una persona no puede decir: yo me voy a meter a la religión para así servir a Dios, o yo me voy a meter a la iglesia o a ser parte de la iglesia, o me voy a unir a la iglesia. La única forma de pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo es creyendo en Cristo como nuestro Salvador y recibiendo su Espíritu Santo. Y así se produce el nuevo nacimiento en la persona. O sea, que lo que Cristo le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, diciéndole: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ven que no es por la persona decir yo me voy a meter a la religión o yo me voy a unir a la iglesia. Es por medio del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, dice Cristo, carne es. Vamos a leerlo aquí también. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, así como hemos nacido de la carne, por medio de la unión de papá y mamá, hemos obtenido un cuerpo de carne, en el cual nosotros habitamos. Pero al nacer, recibimos también un espíritu del mundo, el cual inclina al ser humano hacia el mal. Pero se requiere un nuevo nacimiento para así entrar al reino de Dios. Y para eso se requiere creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, y luego recibir el Espíritu de Cristo, y así se produce el nuevo nacimiento de la persona, y la persona obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Un espíritu teofánico de la sexta dimensión es un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo como este, pero de otra dimensión. Es un cuerpo angelical, un cuerpo como el cuerpo de los ángeles de Dios. En ese tipo de cuerpo estuvo Adán antes de tener el cuerpo físico creado del polvo de la tierra. Cuando Dios creó a Adán a su imagen, fue en la sexta dimensión, porque la imagen de Dios es la teofanía, el cuerpo teofánico de Dios. Ese cuerpo teofánico de Dios que se llama el Verbo de Dios. Dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vean dónde está el origen de la vida: en el Verbo. Dios se creó un cuerpo teofánico, y en ese cuerpo teofánico, que es un espíritu de la sexta dimensión, Dios entró, habitó en ese cuerpo teofánico, un cuerpo como nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y luego encontramos que desde ese cuerpo Dios creó todo el universo. Toda la creación fue llevada a cabo por Dios estando en ese cuerpo teofánico. En palabras más claras, el universo completo y todas las dimensiones fueron creadas por Dios estando en su cuerpo teofánico. En palabras más claras para que las puedan entender, fue un hombre de otra dimensión el que creó el universo completo, y ese hombre de otra dimensión es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que estaba en su cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido al nuestro, en esta misma forma de un hombre, pero de otra dimensión. ¿Y saben quién es ese personaje? Él estuvo aquí en la tierra vestido también de carne humana. Aquí aparece, vean, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que toda la creación fue hecha por este personaje. Y ahora en San Juan, en este mismo capítulo de San Juan, dice:
Verso 9 al 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí está la promesa de que viene a este mundo, o sea, viene a esta dimensión. La promesa de una visita divina a esta dimensión terrenal. Una visita de ese hombre de la sexta dimensión, que es el mismo Dios que bajó de la séptima dimensión a la sexta dimensión, vestido de un cuerpo teofánico. Y ahora bajará a esta dimensión terrenal que se encuentra en luz, tiempo y materia. O sea, nos encontramos viviendo con estos cuerpos en las dimensiones luz, tiempo y materia. O sea, nos encontramos viviendo en la primera, segunda y tercera dimensión. La cuarta dimensión es la dimensión de las ondas. Por eso ustedes encuentran que la radio y la televisión y las comunicaciones por satélites, por ondas, están pasando por todos los lugares. Aquí mismo hay imágenes de televisión, hay voces también de la radio y de la televisión, pero ustedes no las escuchan. ¿Por qué? Porque están en otra dimensión, en la cuarta dimensión. Pero si ustedes quieren saber si hay o no hay realmente imágenes aquí y voces aquí, pues prende un televisor y ustedes verán que habían imágenes, pero necesitan algo que capte esas imágenes, y tiene que ser un equipo preparado para recibir esas imágenes de la cuarta dimensión y transmitirla a esta dimensión terrenal en la cual nosotros estamos. Y por eso encontramos que son transmitidas de la cuarta dimensión a la dimensión de luz, tiempo y materia. Pasan a esta dimensión y por eso ustedes encuentran que se usa la luz y la electricidad y todas estas cosas. ¿Para qué? Para traer a esta dimensión estas cosas que están en la cuarta dimensión. La quinta dimensión es otra dimensión también. A esa dimensión nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque esa dimensión es la que se le llama comúnmente el infierno. Ahí nadie quiere ir. Hay otra dimensión más también, la sexta dimensión. Esa es la dimensión del paraíso. Esa es la dimensión de la teofanía. Esa es la dimensión donde van los santos que mueren, los que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Ahí es donde van. Los que no han aprovechado su vida aquí en la tierra para creer en Cristo como su Salvador, aceptarlo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre del Cordero, lamentablemente no pueden ir a la sexta dimensión, al paraíso, y por consiguiente se quedan en la quinta dimensión. Pasan de esta dimensión de luz, tiempo y materia a la quinta dimensión. No pueden subir más arriba, no pueden subir a la sexta dimensión porque no lavaron sus pecados en la sangre del Cordero. Pero Dios le ha dado a todo ser humano la oportunidad de lavar sus pecados en la sangre del Cordero. Si no lo hace, esa persona es bien tonta y ni sabe realmente que cuando muera tendrá que ir a la quinta dimensión, al infierno. Y si no lo ha entendido mientras esté vivo, cuando muera lo va a entender. ¿Recuerdan el caso que Cristo narró? Aunque sea una parábola, el caso del rico y del mendigo Lázaro. Dice que cuando murió el rico, fue al infierno. Y allí, vean ustedes un hombre rico
estando ahí en el infierno, no tenía ni para comprar un vaso de agua. Y dice que levantando los ojos miró desde el infierno hacia el paraíso y vio a Abraham, el padre de la fe. Y dice que también vio a Lázaro, el mendigo, porque cuando Lázaro murió, dice la escritura que fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Y estando en el seno de Abraham, allá lo más contento con Abraham y con todos los creyentes que habían muerto en el Antiguo Testamento, los cuales estaban bajo la sangre de esos sacrificios que se efectuaban, los cuales estos sacrificios eran tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, aunque la sangre de esos animalitos no quitaba el pecado, cubría el pecado delante de Dios, en lo que llegaba el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como Cordero de Dios. Lo que fue representado en aquellos animalitos se cumpliría en un hombre, como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, el pecado de todas aquellas personas que estaban en el seno de Abraham, el pecado que estaba cubierto con la sangre de los sacrificios, fue quitado con la sangre de Cristo. Y ahora estaban listos para resucitar. Y ahora, ven ustedes, allí estaba el mendigo Lázaro. Es mejor ser una persona pobre aquí en la tierra, pero haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y cuando muere esa persona, ir al paraíso, a la sexta dimensión, que no ser un multimillonario aquí y morir e ir al infierno. Mire, la vida aquí en la tierra es corta. Vamos a decir, de 50 a 100 años. Pero en el paraíso es hasta que resuciten los muertos en Cristo en cuerpos eternos y seguirán viviendo por toda la eternidad. Pero mientras no ha ocurrido la resurrección, ellos están muy bien en el paraíso. Allí ni se trabaja, ni se duerme, ni se cansan, ni se come. Nada de eso. Están muy felices allí, pero están esperando por la resurrección que Cristo prometió para el día postrero. Dice Cristo en lo que leímos: y yo le resucitaré en el día postrero. Allí están viviendo bien, están felices, pero hay más bendición para ellos por haber creído en Cristo como su Salvador y haber lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. La promesa es que seremos reyes y sacerdotes, porque Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Miren, solamente la temporada que se pasa en el paraíso, cuando la persona muere, en lo que ocurre la resurrección, algunos, los que murieron en el tiempo allá de los apóstoles, ya llevan casi 2000 años en el paraíso, y solamente vivieron en la tierra de 50 a 100 años, y han pasado en el paraíso casi 2000 años, allí disfrutando de las bendiciones de Dios. Ellos habían sido perseguidos y muchos de ellos fueron matados, pero ven, no mataron el alma ni el espíritu de ellos, solamente mataron el cuerpo de ellos. Ahora hay millones de seres humanos que han sido ricos aquí en la tierra y murieron, y solamente vivieron aquí en la tierra algunos 50 o 100 años, y vamos a ponerle hasta 125 años, hablando de las personas de Cristo hacia acá. Porque antes, en el Antiguo Testamento encontramos que hubo personas que vivieron hasta 1969 años. Ahora encontramos que no importa la cantidad que la persona viva, lo importante es que esa persona, cuando muera, vaya al paraíso. ¿De qué le vale vivir muchos años y morir la persona e ir al infierno? De nada le sirvió vivir en esta tierra, porque ya no tiene oportunidad
de arrepentimiento. Ya no tiene oportunidad de buscar a Dios. Y allí en el infierno no se busca a Dios. Y allí en el infierno no hay oportunidad para nadie. Cristo estuvo allí en el infierno y le predicó a las almas encarceladas allí. No le predicó salvación, sino condenación. Les habló allí y les dijo que estaban allí por ser incrédulos al profeta Noé, que les predicó el mensaje de las cosas que sucederían en aquel tiempo. No lo creyeron y no se prepararon para entrar en el arca y salvarse. Y solamente 8 personas se salvaron en el arca cuando vino el diluvio. Y saben ustedes que Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final y dijo que sería como en los días de Noé, que no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Podían ser personas muy inteligentes, científicos, personas muy educadas, personas con doctorados en diferentes materias, pero lo más importante es conocer el programa de Dios para el tiempo en que uno vive. Y el programa de Dios para el tiempo de Noé era sencillo. Estaba manifestado en el profeta Noé. Noé tenía la revelación de Dios de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Iba a llover, e iba a venir un diluvio, e iba a inundar el planeta Tierra, e iba a morir todo ser viviente, seres humanos, animales y aves también. ¿Y por qué aves? ¿No tienen alas? Tienen alas, pero volando se cansan. Y si no hay un arbolito donde pararse y solamente lo que hay es agua, pues ahí se ahogan. Ahora, mire lo que Noé estaba anunciando, que vendría un juicio, un diluvio que destruiría a la raza humana. Ahora, eso era imposible según la ciencia, porque en aquel tiempo no llovía como en la actualidad llueve en la mayor parte de las naciones. O sea que para aquel tiempo en la tierra se regaba con un rocío que subía de la tierra. Era como en Lima, Perú, que no llueve a cántaros como llueve en otras regiones del Perú. Los que viven en Lima y nunca han ido a las regiones, diríamos, de las montañas, a las regiones donde llueve, para ellos hablarle de que va a caer un aguacero grande que va a inundar a todo Lima. Los que no han visto un aguacero allí en Lima, eso es hablarle como en chino. Ellos dirán, eso aquí nunca ha ocurrido. Aunque creo que ha ocurrido en alguna ocasión, no recuerdo, pero ha sido muy pocas veces. Y quizás los que están viviendo en la actualidad, muy pocos han visto un aguacero como el que ocurre o el que cae en las montañas o en algunas montañas. Ahora, así era en el tiempo de Noé. Por lo tanto, decir que vendría un diluvio cuando no caía un buen aguacero todavía, anunciar un diluvio, eso estaba fuera de lo común. Pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Qué es? ¿Un vaso de agua? ¿H qué? H2O. Eso es agua. Y lo mismo que contiene un vaso de agua, contiene un diluvio completo, H2O. ¿Y ustedes creen que Dios sabe la fórmula? ¿No fue Él el que creó el agua? Así es que Él sabe cómo dar un vaso de agua. ¿No le dio agua en el desierto al pueblo hebreo? De una roca. Y no le da agua en la actualidad a los seres humanos. Desde las nubes se la envía para acá. No nos envía H2O. O sea que la fórmula Dios la sabe. No se le ha perdido la fórmula. Y también la misma fórmula está por debajo de la tierra, por las venas de la tierra, ríos que están bajo la tierra y ríos también que están por encima de la tierra.
H2O por donde quiera. Ahora, era algo inconcebible para la mente humana que viniera H2O en una cantidad tan grande que la gente se fuera a ahogar. Y miren, busquen la composición del fuego, principalmente del fuego atómico, y si logran tener, no en un vasito, porque un vasito ya es muy peligroso, pero en una forma microscópica, la fórmula de la radioactividad, tenerla en sus elementos ahí, pues eso que usted ve tan poquito, ya lo tienen almacenado en armamentos atómicos, armamentos nucleares y en plantas nucleares. Así es que ahora no tienen H2O, sino que tienen la fórmula del fuego atómico ya almacenada. Miren, hay nubes con esa fórmula. Hay nubes de bombas atómicas. O sea, es tan grande la cantidad de bombas nucleares que es una multitud, una nube o muchas nubes de bombas atómicas. Y eso lo único que hay que hacer es enviarlo por expreso a través de un cohete intercontinental, y le llega directito a la dirección que le pongan ahí. Y de eso hay miles que tienen las naciones desarrolladas. Y el que juega con fuego, dicen que se quema. Y Dios dice, aquel día que vendrá, los abrazará. Miren, muchas veces los juegos que se forman en los hogares, muchas veces son los niñitos jugando con fuego. Y ese fuego que dice que vendrá, que los abrazará, es por los niñitos estar jugando con fuego atómico, el cual ya lo tienen almacenado y lo van a usar en algún momento. Así es que, miren, la Escritura dice que vendrá un tiempo en que dirán paz y seguridad. Pero San Pablo dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O sea que será un ataque por sorpresa. Destrucción repentina es lo que vendrá. Siempre las guerras tratan de comenzarla de sorpresa, porque dicen que el primero que da dos veces. Así es que y si en esa misma forma piensan todos los bandos, pues van a tratar primero de cada uno de dar primero. Así es que, y se van ellos mismos a tirar lo que tienen. ¿Cuántas bombas podrán tirar para la América Latina y el Caribe? Pues si acá no hay ninguna nación que tenga bombas atómicas. Así es que estén tranquilitos acá, que acá pues lo único que tenemos son volcanes, para que si le falta fuego, por ahí van los volcanes, y si hay tantos muertos que no pueden ser enterrados, pues se le manda un poco de ceniza volcánica para que los cubra. Así es que lo que tenemos en la América Latina y el Caribe ayudará para el glorioso reino milenial, porque preparará la tierra para que sea fértil en el reino milenial. Cuando la ceniza volcánica cae sobre los territorios, esos territorios, si eran territorios que no se podían cultivar, vienen a ser fértiles y así producen mucho alimento para los seres humanos. Miren, el pulmón del mundo, ¿dónde está? En la América Latina.
es el Amazonas, ¿verdad? La Amazonas y los territorios de agua, ¿dónde están? También en la América Latina. Y de árboles, de madera, en la América Latina también. Y de alimento, de comida, en la América Latina también. Es un territorio para la preservación de la vida, de la raza humana. Cuando este conflicto ocurra. O sea que la América Latina y el Caribe es un territorio de refugio para la raza humana. Y ya estamos nosotros, ¿dónde? En el territorio de refugio. Así como en medio del pueblo hebreo hubo territorios de refugio, ciudades de refugio que Dios estableció. Bueno, vean ustedes dónde Dios nos ha colocado para Dios cumplir en este tiempo, en este día postrero, la edad de la piedra angular. Y Cristo, aquí en la edad de la piedra angular, enviar su ángel mensajero a la América Latina y el Caribe, para Cristo por medio de su ángel mensajero estar manifestado en el Espíritu Santo y llamar y juntar a sus escogidos en la edad de la piedra angular y colocarlos así en el cuerpo místico de Jesucristo, en la edad que representa el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y esa es la bendición más grande prometida para hoy, para este tiempo final, para el día postrero. Y la tenemos ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Este es el territorio bendecido por Dios en este día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso en los días de Jesús ya habían comenzado los días postreros, porque cuando Cristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. Y por eso es que San Pablo nos dice en el capítulo 1 del libro a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuándo? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo el universo Dios? Por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice San Juan, capítulo 1 y verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era Jesús? Era el verbo hecho carne. El mismo Dios, con su cuerpo teofánico, que se hizo su cuerpo de carne y vivió dentro de ese cuerpo. Por eso cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace Felipe que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o viceversa? Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. En otra ocasión dijo, el Padre y yo, una cosa somos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Vean, sencillo. Así como Dios tiene su cuerpo teofánico y luego se creó su cuerpo físico llamado Jesús, el ser humano es cuerpo físico, cuerpo de otra dimensión y alma. Y ahora tenemos a Dios con su cuerpo teofánico, que es ese espíritu teofánico de la sexta dimensión, y tenemos a Dios con su cuerpo físico, que es el cuerpo que nació de la Virgen María. Dios hecho hombre entre los seres humanos para llevar a cabo la obra de redención con su cuerpo físico, dar ese cuerpo en sacrificio vivo como el Cordero de Dios y así quitar el pecado del mundo.
Ahora ustedes pueden ver ahora que Jesucristo es más grande de lo que pensaron los hebreos en su tiempo. Decían acerca de Jesús, es que tú siendo hombre te haces Dios. Pero era al revés, siendo Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Era lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. He aquí, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que Jesús podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y sin embargo había nacido su cuerpo físico en Belén de Judea, hacían unos 30, 33 años. Y está diciendo que antes que Abraham fuera, él era. Le dijeron, no tienes 50 años todavía y dices que has visto a Abraham. O sea, le están diciendo mentiroso. Cristo le dice, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Juan el Bautista también dijo que el que vendría después de él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, Juan dijo de él que era primero que él. Él es mayor que yo y es primero que yo. Y había nacido después de Juan el Bautista. Y era primero que Juan. Era primero que Juan en su cuerpo teofánico. Pero en cuanto a su cuerpo físico, nació después de Juan. Y vino después de Juan. Y vino después de Moisés. Y vino también después de Abraham. O sea, había venido después de que habían venido ya todos esos profetas. Apareció Jesús. Pero él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Cuando Abraham vio el día del Señor, cuando Abraham vio a Jesucristo, en dos ocasiones. Pero vamos a mostrar una. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le apareció Elohim a Abraham y comió con Abraham. Abraham está viendo a Elohim, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo ve allí comiendo con él. Ese que está allí comiendo con él es Dios, allí manifestado en forma visible. Y ese es el mismo Señor Jesucristo, no en su cuerpo de carne que tuvo aquí en la tierra cuando nació ese cuerpo a través de María. No. Era Jesucristo, pero no en su cuerpo de carne que tuvo aquí en la tierra cuando nació ese cuerpo de carne a través de María. Él también era no solamente antes que Abraham, sino antes que Noé, antes que Set y antes que Adán también. Por él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque él es el creador de los cielos y de la tierra. San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 18 nos dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dice, ha sido visto de los ángeles. Y dice también que ha sido predicado a los gentiles. ¿Cuál es la predicación del Evangelio de la Gracia? La predicación de la venida de Dios en carne humana, llevando a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, ese cuerpo de Dios, ese cuerpo humano que Dios se creó en el vientre de María. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que él hablaba al mar y el mar le obedecía. Le hablaba a los vientos, a la tempestad le obedecía. Y los discípulos de Jesucristo decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la tempestad le obedece? Es el creador de los vientos, de las aguas, de los mares. Es el creador de la tierra. Es el creador de los árboles. Es el creador de todo el universo.
¿Recuerdan también cuando le habló a la higuera y le dijo: nunca más nazca de ti fruto, nunca más coma nadie, persona alguna de ti? Y la higuera comenzó a secarse de las raíces hacia arriba. ¿Quién es este personaje? El creador de los cielos y de la tierra. Dice San Juan capítulo 1 verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Vean cómo estaba Dios declarándose a través de carne humana, manifestándose a través de carne humana. Vean cómo el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, vino con su cuerpo teofánico, con ese cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, y entró en aquel cuerpo de carne llamado Jesús, y allí vivió. Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Padre Celestial con su cuerpo teofánico, donde estaba, dentro de aquel velo de carne. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaba viendo al Padre con su cuerpo de carne. Estaba viendo al Padre Celestial manifestado en su cuerpo de carne, en ese cuerpo que creó en el vientre de María. Bueno, hemos visto quién es nuestro amado Salvador Jesucristo. Ninguna otra persona podía llevar a cabo la obra de redención. Tenía que ser el mismo Dios, vistiéndose de carne humana y ofreciendo su cuerpo físico en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados, Él tomó todos nuestros pecados y se hizo mortal. De otra forma, no podía morir. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y así lo hizo. La puso por nosotros en sacrificio vivo como el Cordero de Dios, y después a los 3 días resucitó ese cuerpo glorificado. Ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo, y al ver quién es, entonces podemos ver que lo que Él ha prometido: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes? A todos los que han creído en Él y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, y han recibido su Espíritu y han nacido de nuevo, y por consiguiente han nacido en el cuerpo místico de Cristo. Tienen la promesa de una resurrección para el día postrero. Ahora, ¿en qué año del día postrero? ¿En qué año del séptimo milenio? ¿En qué año de ese día del Señor? No sabemos, pero es para el día postrero, para el séptimo milenio. Que es el día postrero, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, nos dice Dios por medio del apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, y nos dice también por medio del profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4, lo mismo. Ahora podemos ver que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Estamos en el tiempo para el cual hay grandes bendiciones del cielo, grandes bendiciones de Dios para hoy, para el día postrero. Cuando decimos hoy, no nos referimos al día de hoy, que es ¿qué? Martes 22, sino que nos referimos al hoy del día postrero, al hoy de ese séptimo milenio. Estamos en el día posterior al séptimo milenio, en el día del Señor, y es hoy, en el día del Señor, en el séptimo milenio, en donde Cristo llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora no sabemos en qué año de ese séptimo milenio, pero Él lo ha prometido, y es una bendición grande que están esperando los santos que se encuentran en el paraíso. Y luego, ¿qué de nosotros los que vivimos aquí en la tierra, en esta dimensión, en estos cuerpos mortales, y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos recibido su Espíritu, y estamos ya en la edad correspondiente a nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular? La promesa es: y nosotros los que vivimos seremos ¿qué? Transformados. Una transformación de nuestros cuerpos, seremos cambiados en nuestros átomos y obtendremos el cuerpo eterno, y viviremos por toda la eternidad en ese cuerpo eterno, juntamente con los santos que han partido, los cuales resucitarán en cuerpos eternos,
Y ese cuerpo eterno será jovencito, estará representando por toda la eternidad de 18 a 21 años. Por cuanto es eterno, no se pone viejo, ni se enferma, ni le salen canas, ni le salen arrugas. Ningún problema de los que tenemos en nuestro cuerpo tendremos en el nuevo cuerpo, porque esa es una de las bendiciones grandes también que Él ha prometido para el día posterior, para los escogidos de Dios. Y por eso es que para el tiempo final, para el fin del tiempo, fin del siglo y día postrero, tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, enviando a sus ángeles con gran voz de trompeta, llamando a sus escogidos en esta tierra, en medio de los gentiles y primeramente después en medio del pueblo hebreo. Nos dice Jesucristo en San Mateo capítulo 16 verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vean, la venida del Hijo del Hombre es ¿con quién? Con sus ángeles. Y en San Mateo capítulo 24 verso 30 al 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre en las nubes o en una nube. Tenemos la promesa de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y tenemos la promesa de los ángeles siendo enviados con la gran voz de trompeta. Todo esto es para este tiempo final. Ahora tenemos la promesa de una señal en el cielo y de una nube en la cual el Hijo del Hombre estará viniendo. Para el 1963, febrero 28 de 1963, apareció en el cielo esta nube misteriosa. Es una nube misteriosa porque apareció a 26 millas de altura y su tamaño es de 30 millas de ancho por 50 millas de largo aproximadamente, sobre los cielos de Arizona. Y el misterio de esta nube es que está formada por ángeles de Dios. Es una nube de gloria. Aquí están los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y un ángel mensajero que era muy diferente a los demás. Ese es el Hijo del Hombre, que vendría con las nubes y que sería visto con sus ángeles. Y ahí está. Ese es el misterio de esta nube. Están en sus cuerpos teofánicos ahí. Y así como los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil que aparecen aquí tuvieron que venir en carne humana, cada uno en su edad, para tener su ministerio, ahora el Hijo del Hombre aquí, este ángel que era muy diferente a los demás, tiene que venir en carne humana en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, para tener el ministerio del día postrero y llamar y juntar a sus escogidos con la gran voz de trompeta. Viene en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo y manifiesta los ministerios de sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, y la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, suena. Es proclamado el mensaje del Evangelio del Reino, y son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y ahora, ¿cuál es el territorio para esa manifestación? Es la América Latina y el Caribe, porque ya en Norteamérica hubo la manifestación de Cristo por medio de su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, y en Europa hubo la manifestación de Cristo por medio de 5 ángeles mensajeros, y en Asia Menor hubo la manifestación de Cristo por medio de San Pablo. Y ahora solamente nos queda en el occidente el territorio de la América Latina y el Caribe, el continente latinoamericano y caribeño. Y es en el occidente donde Cristo dijo que el Hijo del Hombre como el relámpago resplandecería. Es la venida del Hijo del Hombre como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, y se muestra ¿dónde? En el occidente, que es la tierra de América. La parte de la América Latina y el Caribe es el territorio
bienaventurado para la manifestación del Hijo del Hombre. Y estaríamos viviendo en ese tiempo como en los días de ¿quién? De Noé, y como en los días de Lot. En los días de Noé hubo un profeta dispensacional con la revelación de todas las cosas que iban a suceder en ese tiempo, del juicio divino que vendría sobre la raza humana, sobre el mundo antediluviano. Y en el tiempo de Lot hubo un hombre, un profeta dispensacional llamado Abraham, el cual tuvo la revelación de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, las cuales fueron reveladas por Elohim. Y ese conocía las cosas que iban a suceder sobre Sodoma y Gomorra. Conocía el juicio divino que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, y el mundo antediluviano, y el juicio que vino. Y Sodoma y Gomorra y el juicio que vino son tipo y figura del mundo en este tiempo final. Son tipo y figura del reino de los gentiles, son tipo y figura también del reino de la bestia para el día posterior, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Tiempo en el cual el juicio divino ha de caer sobre la tierra, el juicio divino del fuego prometido aquí en la Escritura. Pero antes de eso, Cristo ha dicho que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a sus escogidos en este tiempo final, en el día postrero y en el fin del siglo. La señal del fin del siglo, vean ustedes que es la venida y ministerio de los ángeles del Señor con la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos. Los ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, y la trompeta o gran voz de trompeta es el mensaje del evangelio del reino, y los escogidos son los miembros del cuerpo místico de Cristo, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que en el día posterior serían llamados y juntados y colocados en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, para ser preparados, para ser transformados y raptados en el día postrero, y los muertos en Cristo ser resucitados. Ahora hemos visto todo lo que estará ocurriendo en este tiempo final, en donde este ángel, que era muy diferente a los demás, estaría en la tierra manifestado. Cristo estaría en la tierra manifestado en su ángel mensajero, así como se manifestó por medio de cada ángel mensajero en las edades pasadas. Y el ministerio de Cristo por medio de su ángel mensajero es el que equivale a la peluca blanca o cabello blanco del Señor Jesucristo. Y el ministerio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades equivale a la barba del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto todas estas cosas, hemos visto la bendición de Dios hoy en el día postrero para los latinoamericanos y caribeños que estarían viviendo en este tiempo final. Y hemos visto la bendición de Dios hoy para los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que viene por medio de la manifestación de Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La bendición de Dios hoy está donde, en la América Latina y el Caribe, siendo manifestada para bendición de los latinoamericanos y caribeños, para que podamos entrar al glorioso reino milenial de Cristo, la América Latina y el Caribe con sus habitantes, y los escogidos pueden ser transformados en este día postrero, en este tiempo final, y los muertos en Cristo pueden ser resucitados en cuerpos eternos. Ahora estamos viendo el propósito de esta manifestación de Cristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Esta manifestación de Cristo es para bendición de los latinoamericanos y caribeños en este día postrero. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio de la bendición de Dios hoy en el día postrero. ¿Dónde está? En la América Latina y el Caribe. ¿Quiénes la están recibiendo? ¿Dónde están los que la están recibiendo? Nosotros aquí en la América Latina y el Caribe. Ustedes aquí en Chimbote y en diferentes partes del Perú y en todos los países de la América Latina y del Caribe.
que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto todos los escogidos en la América Latina y el Caribe sean llamados y juntados los que faltan, y se complete el número de los escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y pronto sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros seamos transformados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga.